Desde el Potomac de $1,5 millones del presidente Roosevelt en tiempos de guerra, hasta el ostentoso Kingdom 5KR de $29 millones de Trump, y finalmente el democrático Sequoia, que transportó los secretos de 8 presidentes estadounidenses. En este video, nos sumergimos en el yate presidencial más caro que jamás haya sido propiedad de líderes mundiales. Número 8. Scheherazade. En la exclusiva Marina di Carrara, bajo la atenta mirada de las autoridades italianas, se encuentra un buque que se ha convertido en el yate más codiciado del mundo. El Scheherazade, un palacio flotante de 139 metros construido por el legendario astillero alemán Lürsen, representa la cima del lujo marítimo y el centro de una tormenta geopolítica que amenaza con exponer la riqueza oculta de uno de los hombres más poderosos del mundo. Las cifras por sí solas son impactantes. Construir esta obra maestra acuática costó $700 millones, lo que equivale a 800 millones de rublos, o aproximadamente 5,000 veces el salario anual del presidente ruso, Vladimir Putin. Para ponerlo en perspectiva, se podrían comprar 15 Boeing 747 por el mismo precio o alimentar a una pequeña nación durante un año. El buque se construyó bajo el nombre de Proyecto Lightning en las instalaciones de Lürsen en Bremen, con diseño exterior de Spenoino e interiores de François Suretti. Pero el Scheherazade no solo es caro, sino que es una fortaleza camuflada en una embarcación de recreo. El yate cuenta con cristales antibalas, sistemas de defensa antidrones y capacidad para 40 invitados, atendidos por una tripulación de 94 personas. La joya de la corona, una piscina cubierta que se transforma en un salón de baile con solo pulsar un botón. Una maravilla mecánica que personifica la combinación de lujo e innovación tecnológica de la embarcación. Pero aquí es donde la historia se pone explosiva. Aunque está registrado oficialmente a nombre del multimillonario ruso sancionado Eduard Kudinatov, a través de una empresa fantasma de las Islas Marshall llamada BLAZ Ltd, los investigadores han descubierto pruebas que revelan una historia diferente. La Fundación Anticorrupción de Alexei Navalny descubrió que la mayoría de la tripulación son miembros del Servicio Federal de Protección de Rusia, la unidad de élite encargada de proteger a Vladimir Putin, incautada por las autoridades italianas en mayo de 2022, cuando se endurecieron las sanciones contra los activos rusos. El mantenimiento de Scheherazade ahora cuesta más de $600,000 mensuales mientras está incautado. Sin embargo, de alguna manera, misteriosamente, estas facturas astronómicas siguen pagándose. Mientras hablamos, imágenes satelitales muestran que el yate ha sido trasladado a dique seco para modificaciones, una pieza de ajedrez de $700 millones en un juego internacional del gato y el ratón. Puede que Scheherazade sea reservada, pero a continuación tenemos al poseedor del récord del yate más largo del mundo. Número 7. Assam. Entregado por Lürsen en 2013, este gigante de 178 metros se alzó con el título del yate a motor privado más largo del mundo, un récord que aún ostenta. Pero la longitud es solo el comienzo de la extraordinaria historia de Assam, que redefinió lo que era posible en la construcción de superyates y la excelencia en ingeniería. Construida con un costo estimado de $600 millones, esta maravilla de la ingeniería fue encargada por el jeque califa bin Zayed Al Nahyan de los Emiratos Árabes Unidos. El objetivo era audaz: crear el yate más grande del mundo que, además, pudiera alcanzar una velocidad sin precedentes. El resultado desafió todas las convenciones del diseño de superyates, combinando una escala masiva con capacidades de rendimiento que parecían imposibles para una embarcación de esta magnitud. Impulsado por un sistema de propulsión Kodak, 2 turbinas de gas combinadas con 2 motores diésel que impulsan 4 hidrojets, el Assam genera casi 94,000 caballos de potencia. La pieza central del interior es inimaginable. Un salón principal sin columnas de 29 por 18 metros, más grande que la mayoría de las casas, este espacio de aspecto catedralicio puede albergar cenas de estado, recepciones diplomáticas o reuniones familiares íntimas con igual majestuosidad. El yate tiene capacidad para aproximadamente 36 invitados y una tripulación de entre 60 y 80 personas. Desde la muerte del jeque califa en 2022, el Assam ha estado ampliamente asociado con su sucesor, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, aunque no se ha confirmado ninguna transferencia oficial. Lo que sí sabemos es que sus costos operativos anuales se acercan a los $60 millones. A partir de 2025, el Assam seguirá reinando, con un récord de eslora insuperable para cualquier yate en construcción. En un mundo donde el tamaño a menudo equivale a poder, el Assam sigue siendo la máxima expresión marítima de logro tecnológico y recursos ilimitados. Durante un tiempo, el Assam no tuvo rival, pero el siguiente yate de lujo rompió todas las reglas con tecnología de sigilo, digna de una película de espías. Número 6. Kosatka. En febrero de 2022, mientras el mundo observaba la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania,
una huida diferente se desarrollaba en el puerto alemán de Hamburgo. Al amparo de la oscuridad, el yate de 80 metros, entonces conocido como Grasfell, soltó amarras y emprendió una peligrosa travesía que lo llevaría a través de la peligrosa ruta marítima del norte hasta la seguridad en aguas rusas. Esta audaz huida se convertiría en una de las historias de yates más dramáticas de la historia marítima moderna. Hoy, este buque navega bajo una nueva identidad, Kosatka, que en ruso significa orca. El cambio de nombre representa más que una renovación de marca. Es un símbolo de supervivencia contra adversidades, un testimonio de hasta dónde llegan las personas poderosas para proteger sus posesiones más preciadas del escrutinio y las sanciones internacionales. Construido en 2014 gracias a una extraordinaria colaboración entre el astillero ruso Sevmas y la empresa alemana Blomplus Voss, el Kosatka combina ingeniería de nivel militar con acabados de lujo occidentales. El costo inicial de construcción de $100 millones fue eclipsado por una drástica remodelación de $32 millones en 2022, un momento que ahora parece profético dada la posterior crisis internacional y el régimen de sanciones. El interior del yate evoca la ilusión de un multimillonario hecha realidad. La pieza central es una piscina cubierta de 15 metros que se transforma en pista de baile con solo pulsar un botón. Esta maravilla acuática se encuentra rodeada de comodidades que incluyen una plataforma de aterrizaje para helicópteros, un salón de belleza, un gimnasio completamente equipado, un ascensor para invitados que conecta todas las cubiertas y una supuesta bodega excavada en los niveles inferiores del barco. Pero es la lista de la tripulación la que revela la verdadera historia del verdadero propósito de este buque. Los informes de investigación revelan que la mayoría del personal son oficiales del Servicio Federal de Protección, la misma unidad de élite responsable de proteger a Vladimir Putin. El tesoro de E.U. estaba tan convencido de la conexión que sancionó el buque en 2022, declarándolo propiedad del presidente Vladimir Putin. Con capacidad para 12 huéspedes en 6 camarotes y una tripulación de hasta 25 personas, Kosatka representa la fusión perfecta de lujo y paranoia, un santuario flotante para quienes pueden permitirse desaparecer por completo. A continuación, tenemos un yate diseñado para deslumbrar como el tesoro nacional de Turquía. Número 5. Savarona. El Savarona, construido en 1931 por el prestigioso astillero Blomplus Voss de Hamburgo, ha sido testigo de casi un siglo de historia turca, representando al mismo tiempo el orgullo nacional. Esta extraordinaria embarcación representa el excepcional superyate que trasciende el lujo personal para convertirse en un monumento viviente al patrimonio y las tradiciones marítimas de toda una nación. Encargado originalmente por la heredera estadounidense Emily Roebling Cadwallader por $4 millones, equivalentes a $82,7 millones actuales, el Savarona fue reconocido de inmediato como algo extraordinario. Los barcos de combate de Jane lo declararon probablemente el más suntuoso. Yate equipado a flote, una descripción que sigue siendo precisa casi un siglo después. La transformación del yate, de lujo estadounidense a símbolo turco, comenzó en 1938. Adquirido por el gobierno turco como regalo para Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la Turquía moderna, el Savarona albergó reuniones de gabinete y a dignatarios extranjeros durante las últimas semanas del líder. Aunque Atatürk solo disfrutó de 6 semanas a bordo antes de su fallecimiento, esos breves momentos consolidaron el papel del Savarona como un buque de importancia estatal y nacional. El interior sigue siendo un testimonio del lujo de la década de 1930 y del patrimonio cultural turco. 17 suites de 538 pies cuadrados, cada una se encuentran rodeadas de servicios que incluyen baños turcos, suelos de mármol con calefacción, cine, ascensor, salón de belleza y una cafetería tradicional turca. La imponente escalera de latón, los paneles de madera originales y el mobiliario antiguo crean un museo flotante de elegancia marítima. Tras décadas de servicio, incendio y abandono, Savarona experimentó una notable resurrección. El empresario Karaman Sadikoglu invirtió $50 millones en la década de 1990 para restaurar el yate a su esplendor original. Tras una restauración integral en 2024 bajo la supervisión del presidente Erdogan, el Savarona volvió al servicio activo, alcanzando una velocidad de 17,2 nudos en las pruebas de mar. Hoy, este monumento de 135 metros al patrimonio turco continúa sirviendo a su nación, prueba de que algunos yates trascienden el mero lujo para convertirse en piezas flotantes de la historia. Número 4. El Marousa. Lleva navegando más de 150 años. El Marousa, votado en 1865, ostenta la extraordinaria distinción de ser el yate presidencial en activo más antiguo del mundo, un testimonio de 145 metros del orgullo egipcio que ha sobrevivido a imperios, revoluciones y al paso del tiempo con notable gracia y dignidad. Para comprender la longevidad de El Marousa, considere esta asombrosa cronología. Cuando este yate tocó el agua por primera vez, Abraham Lincoln era presidente,
La Guerra de Secesión estadounidense estaba terminando y el Canal de Suez aún estaba en construcción. Sin embargo, este extraordinario navío no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado, sirviendo al liderazgo egipcio durante la ocupación colonial, la revolución y la modernización. El costo de construcción del yate, ajustado a la inflación y a múltiples reacondicionamientos importantes a lo largo de su vida útil, se acerca a los $5 millones, una ganga considerando su importancia histórica y su continua operación. Con una tripulación de 160 personas, el Marousa cumple una doble función: ser un yate de lujo y una plataforma diplomática, albergando eventos de Estado y ceremonias que refuerzan el patrimonio marítimo de Egipto. Su interior refleja la grandeza del legado faraónico fusionado con el lujo victoriano, y sus opulentos interiores de temática egipcia narran la historia del pasado real de una nación. Cada camarote, cada pasillo, evoca una época en la que los gobernantes egipcios inspiraban respeto en todo el Mediterráneo y más allá, cuando la nación era un puente entre la civilización antigua y la ambición moderna. Lo más destacable es que este antiguo buque se convirtió en el primer barco en cruzar el nuevo Canal de Suez en 2015, llevando simbólicamente a Egipto a una nueva era 150 años después de su nacimiento. Operado por la Armada egipcia para eventos de Estado y ceremonias, el Marousa representa más que un medio de transporte, es un símbolo flotante de la continuidad nacional. Número 3. USS Williamsburg. Un fantasma de la flota presidencial estadounidense. USS Williamsburg. Algunas historias de la historia marítima de lujo no terminan con una celebración, sino con una tragedia que atormenta a los defensores de la preservación hasta el día de hoy. El USS Williamsburg, un yate de 74 metros que sirvió a los presidentes Truman y Eisenhower durante la crucial era posterior a la Segunda Guerra Mundial, tuvo un destino que aún devasta a los historiadores marítimos. La desaparición de este buque representa una de las pérdidas más significativas del patrimonio marítimo presidencial estadounidense. Construido en 1930 con un coste de $2 millones, aproximadamente $40 millones al cambio actual, el Williamsburg se convirtió en la Casa Blanca flotante donde se configuró la estrategia estadounidense para la Guerra Fría. Los presidentes utilizaban este buque para reuniones diplomáticas cruciales, retiros familiares y el tipo de diplomacia informal que solo puede darse fuera del círculo político de Washington, donde las relaciones personales podían florecer más allá de las limitaciones del protocolo formal. El yate fue testigo de algunos de los momentos más cruciales de la historia estadounidense del siglo XX. Aquí, el presidente Truman contempló la reconstrucción de la posguerra, tomó decisiones cruciales sobre el Plan Marshall y superó los primeros desafíos de la Guerra Fría. El presidente Eisenhower continuó esta tradición, utilizando Williamsburg para sesiones de planificación estratégica y encuentros diplomáticos que forjaron el surgimiento de Estados Unidos como superpotencia mundial. Cuando surgió Resterache Nopes en 2014, los expertos estimaron un costo de reacondicionamiento de $55,5 millones, un precio que reflejaba tanto el deterioro del buque como su inmenso valor histórico. Los historiadores marítimos soñaban con devolver a esta pieza flotante de la historia estadounidense su antigua gloria, creando un museo que honrara a los presidentes que moldearon el mundo moderno. Pero los sueños no siempre sobreviven al duro juicio de la realidad. El Williamsburg se hundió en 2015 y para 2016 se decidió desguazar los restos. El yate, que una vez albergó a líderes mundiales, fue testigo de momentos cruciales en la política exterior estadounidense y sirvió de refugio a presidentes durante sus decisiones más difíciles, quedó reducido a chatarra y recuerdos desvanecidos. Número 2. BRP Ampangulo. En el disperso archipiélago de Filipinas, donde el alcance diplomático requiere capacidad marítima a lo largo de miles de islas, el BRP Ampangulo representa el pragmatismo presidencial perfeccionado durante décadas de servicio dedicado. Este buque de 77 metros, construido en 1959 por $3 millones y donado por Japón como símbolo de la reconciliación posbélica, ha servido a múltiples presidentes filipinos, adaptándose a las cambiantes necesidades del país. A diferencia de los extravagantes yates de las grandes petroleras y los oligarcas que priorizan el lujo puro sobre la funcionalidad, el Ampangulo encarna el enfoque filipino hacia los activos marítimos presidenciales, una elegancia práctica que satisface las necesidades reales del gobierno. Con capacidad para 44 invitados y 81 tripulantes, el yate prioriza la capacidad operativa sobre la mera indulgencia, reflejando el enfoque pragmático de Filipinas para el transporte presidencial a través de su compleja geografía marítima. La historia de la embarcación revela la versatilidad de un yate presidencial en su máxima expresión, demostrando cómo estos activos flotantes se adaptan a las cambiantes circunstancias nacionales. Cuando un predecesor intentó vender el Ampangulo en 1986 por $5,5 millones, el apego del pueblo filipino a su símbolo flotante de soberanía impidió la venta.
El yate permaneció en manos del gobierno, demostrando su insustituible valor para las funciones estatales en los diversos desafíos políticos y geográficos de la nación insular. La pandemia de COVID-19 reveló el verdadero carácter y la capacidad de adaptación del Ampangulo en situaciones de crisis. El presidente Duterte lo convirtió en buque hospital en 2020. Esta innovadora readaptación demostró la versatilidad del buque más allá de sus funciones ceremoniales y diplomáticas tradicionales, demostrando su valor como recurso gubernamental multipropósito. A partir de 2025, el BRP Ampangulo continúa en servicio activo bajo la dirección de la Armada de Filipinas, listo para funciones presidenciales y disponible para el Servicio Nacional de Emergencia cuando las circunstancias lo exijan. Número 1. Honey Fitz. Este yate de madera de 28 metros, construido en 1931 y bautizado por el presidente Kennedy en honor a su abuelo, John Honey Fitz Fitzgerald, sirvió a 6 presidentes y representó la faceta más íntima del poder político estadounidense. La embarcación representa una faceta más personal y accesible del lujo presidencial, que contrasta marcadamente con los superyates de aspecto imponente de la actualidad. Vendido por $5,9 millones en 1998, aproximadamente $10 millones al cambio actual, el Honey Fitz evitó el trágico destino de otras embarcaciones presidenciales gracias a su propiedad privada dedicada a su conservación. El pedigrí presidencial del yate evoca a un gran número de líderes estadounidenses del siglo XX. Truman lo usaba para relajarse al estilo de Missouri, Eisenhower para la planificación estratégica, Kennedy para reuniones familiares, Johnson para negociaciones políticas y Nixon para disfrutar de los escasos momentos de soledad lejos de las presiones del Watergate. El modesto tamaño del yate, con salón principal, solarium y capacidad para 35 invitados, creaba una intimidad imposible de encontrar en embarcaciones de mayor tamaño. Aquí, los presidentes podían liberarse del peso del cargo, los familiares podían relajarse lejos del escrutinio público y la diplomacia informal podía florecer en entornos que se parecían más al yate de un amigo adinerado que a la Casa Blanca flotante. Esta escala humana posibilitaba relaciones genuinas de maneras que los foros estatales formales jamás podrían lograr. Hoy, Honey Fitz ofrece un puente único entre la historia presidencial y la experiencia contemporánea. Las tarifas de charter, a partir de $20,000 por 3 horas, permiten a los huéspedes recorrer las mismas cubiertas donde los presidentes tomaron decisiones cruciales, celebraron celebraciones familiares y disfrutaron de raros momentos de normalidad, lejos de la constante presión y el escrutinio público de Washington. Disponible para charter durante 2025, el Honey Fitz sirve como un museo viviente donde la historia política estadounidense cobra vida. El Honey Fitz mostró el lado más suave del poder, pero el siguiente yate fue una Casa Blanca flotante durante la prueba más oscura de la humanidad.